El día de hoy, una vez más, esta 61ª legislatura da constancia que se privilegia el consenso cuando la prioridad única es y debe ser la sociedad y los ciudadanos que nos otorgaron su confianza. Ciudadanos diputados, secretarios de la mesa directiva, los legisladores que suscriben esta promoción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y por el artículo 47, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía una iniciativa para reformar los artículos 161 primero y segundo párrafos, 162, 163 primero y último párrafos, 184, 193 primer párrafo, 214, 218, 221 y 222. Adicionar un capítulo sexto denominado Asalto al título tercero de Delitos contra la Paz y la Seguridad Social y los artículos 181 bis, 181 ter, las fracciones séptima, octava y 14ª al artículo 193, los artículos 214 bis y 214 ter, y derogar la fracción primera del artículo 163, todos del Código Penal del Estado de Campeche, bajo la siguiente exposición de motivos. Para alcanzar los niveles de seguridad que demanda nuestra sociedad, se requiere de la estricta aplicación de la ley y de la participación de la sociedad que dé sustento a las decisiones y acciones de gobierno. En el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que día a día se actualiza, identificamos necesidades jurídicas que exigen el perfeccionamiento de figuras e instituciones de esta naturaleza para atender las demandas ciudadanas que en su evolución garanticen esa seguridad en un entorno generado por la legalidad, entendida como la estricta aplicación de la ley penal, en que el cumplimiento de la ley debe ser visto como una condición de existencia social y base del progreso de los individuos. Nuestra sociedad, en los segmentos de protección penal instituidos con las denominaciones de delitos contra el patrimonio, contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, se han mostrado amenazada por quienes incurren en diversos actos considerados delictivos en tales segmentos de protección, y hemos percibido, puesto que somos parte de ella, de nuestra sociedad, la necesidad de una mayor protección penal. Es por lo que se hace necesario redoblar esfuerzos para atacar frontalmente a los que con sus conductas atentan contra estos segmentos de protección, lacerando así la seguridad y el desarrollo de nuestro Estado. Estamos conscientes de que la inseguridad pública y la creciente delincuencia no se resolverán únicamente a través de reformas legales, pero también de que las modificaciones a la ley son necesarias para combatir este fenómeno con mayor eficiencia y eficacia, al dotar a las autoridades encargadas del sistema penal de los instrumentos legales adecuados para el desempeño de sus funciones. La presente iniciativa atiende a la frecuencia, gravedad y daño que causan a las víctimas y a la sociedad estas conductas,
preceptuadas e instituidas en nuestro sistema penal. Por ello, primeramente se plantea y manifiesta en el legítimo afán de proteger el patrimonio que con mucho esfuerzo han realizado los campechanos, reformar los artículos 184, 193 y 218 del Código Penal Estatal, incrementando la penalidad del delito de robo por ser el delito de mayor incidencia y suprimiendo el trabajo en favor de la comunidad y el tratamiento en semilibertad en el artículo 184, concordando esta modificación con el artículo 193, toda vez que en la práctica se exige la especificación de figuras de comisión, atendiendo primeramente a quienes resulten víctimas menores de edad, personas con discapacidad y personas mayores de 60 años de edad, pues presentan mayor vulnerabilidad y requieren mayor protección estatal. Asimismo, se incrementa la penalidad a quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad pública o privada, aunque no se encuentre en servicio al cometer el delito, pues esta condición denota el conocimiento del ilícito y superioridad respecto de la víctima, e igualmente se ha considerado un incremento de penalidad al robo que recaiga sobre material, infraestructura o parte de esta que proporcione suministro de agua, energía eléctrica o cualquier otro servicio público o privado, en respuesta al aumento de esta modalidad de robo que igualmente produce daños en inmuebles y objetos, por lo que con esta modificación se protege igualmente al sector agropecuario. En el mismo sentido, con la finalidad de coordinar esta modificación con la figura de encubrimiento por receptación, se propone reformar el artículo 218 del mismo cuerpo normativo, aumentando su penalidad y exigiendo que quien reciba la cosa en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto, tome las precauciones o providencias indispensables para asegurarse que de quien se la entrega tiene el derecho a disponer de ella. En el sentido de salvaguardar la libertad y el normal desarrollo psicosexual, considerando la gran afectación física y psicológica de las personas sexualmente agredidas, se propone modificar los artículos 161, 162 y 163 de nuestro Código Penal, incrementando la penalidad, toda vez que estos artículos conforman el capítulo correspondiente al delito de violación, que es un delito grave y que el Estado de Campeche es el Estado que establece actualmente la penalidad más baja tratándose de delitos sexuales en la península de Yucatán, lo que ha generado que las víctimas se consideren vulnerables y vean limitados sus derechos de seguridad personal y jurídica en este ámbito. En cuanto se trata de delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, se propone modificar los artículos 221 y 222 de nuestro Código Penal. El artículo 221 del vigente Código Penal del Estado establece que quien incumpla con su obligación de dar alimento a las personas que tienen derecho a recibirlos, se les sancionará con 1 mes a 1 año en tratamiento en semilibertad, lo que ha limitado la protección a las víctimas de este delito, puesto que este tratamiento en la práctica no garantiza la obligación alimentaria. Ya la penalidad que establecía el Código Penal abrogado por el vigente era de 2 a 5 años de prisión, situación que ha reflejado inconformidad social, sobre todo en mujeres con hijos, personas con discapacidad y adultos mayores que han dejado de percibir los alimentos. En el mismo sentido, se requiere mayor severidad para quienes renuncien a sus empleos o soliciten licencias sin goce de sueldo con el interés de incumplir tales obligaciones de proporcionar alimentos, y a quienes con el afán de encubrir a los activos de este delito
estando obligados a informar acerca de sus ingresos, desobedezcan una orden de autoridad o informen con datos falsos, por lo que se propone modificar el artículo 222 del vigente Código Penal. Asimismo, se observa que en el estado de Campeche, en cuanto a este delito, actualmente es el que establece la sanción más baja en la península de Yucatán. Con el presente planteamiento, se pretende atender esta problemática considerando disposiciones del artículo 4 de la Constitución Política Federal, del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del artículo 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Se trata de que el sistema penal se traduzca en una herramienta que permita al Estado de Campeche velar por el desarrollo y la subsistencia de las personas que tengan derecho a recibir alimentos. Asimismo, se ha expuesto la necesidad de contar nuevamente en nuestro catálogo sustantivo de derecho punitivo con la figura del asalto, puesto que en las disposiciones vigentes no se atiende a la acción en uso de violencia sobre una persona en despoblado o en paraje solitario, con el propósito de causarle un mal, obtener un lucro o de exigir su asentimiento para cualquier fin y cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia que se emplee e independientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido. Con la reincorporación de esta figura en los artículos 181 bis y 181 ter, se pretende proteger penalmente a las personas que transitan, pernoctan o que por cualquier circunstancia pudieran encontrarse en lugares despoblados o en los que las víctimas no puedan conseguir ayuda, bien sea a pie o a bordo de vehículos, sean de transporte público o particular, en cuyo supuesto, es decir, tratándose de vehículos, la pena se incrementará, puesto que tales conductas recaen mayormente en personas que ocupan vehículos, considerándose igualmente que esta figura constituye delito grave y que así lo contemplan el Código Penal Federal, así como los respectivos códigos de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Con el mismo fin de perfeccionar nuestro cuerpo normativo en materia penal, se ha considerado que debemos y tenemos que dar certeza legal a la posesión pacífica de inmuebles, a la tenencia de la tierra, al patrimonio que con esfuerzo han construido las familias campechanas, a los inversionistas que buscan un mejor lugar en nuestro estado para establecer negocios, y dar respuesta a quienes no han podido salvaguardar sus inmuebles de las manos de los invasores. Se trata de hacer valer el Estado de Derecho para dar certeza jurídica a la propiedad y a la posesión legítima, inhibiendo prácticas ilícitas como las invasiones y en general eliminando la comisión del delito de despojo. Por ello, se propone suprimir el último párrafo del artículo 214 del vigente Código Penal Estatal e incorporar los artículos 214 bis y 214 ter para agravar la penalidad a quienes lo cometan en grupo o grupos de 3 o más personas, a los intelectuales y a quienes dirijan la invasión. Esto representa que los responsables no tendrán derecho a libertad provisional bajo caución y tendrán que enfrentar el proceso en prisión preventiva. Será perseguible de oficio. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Es cuanto.